¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy nos vamos a sumergir en un universo que, bueno, todos habitamos, pero que pocos entendemos del todo. La mente humana. Sí, tenemos sobre la mesa varios textos introductorios a la psicología, así que la misión es clara. Vamos a desarmar esta disciplina para ver cómo funciona. Ajá. Nos preguntaremos qué la convierte en una ciencia, de dónde vienen sus grandes ideas y cómo la biología que nos compone da forma a todo lo que sentimos y pensamos. Es un viaje a los cimientos, sí. Exacto. Un viaje a los cimientos de quienes somos. Y es un viaje que, yo creo, empieza con una advertencia. Los textos que tenemos dejan algo muy claro desde el principio. A ver. La psicología no es sentido común con un nombre elegante. El sentido común nos puede decir que polos opuestos se atraen, pero también... Dios los cría y ellos se juntan. Exacto. Son ideas totalmente contradictorias. La psicología busca un camino más riguroso, uno que no dependa de corazonadas, sino de evidencia. Entiendo la idea de un método riguroso, pero aquí es donde me surge la primera gran duda. La mente humana no es un compuesto químico en un tubo de ensayo, no. Claro. ¿Cómo se aplica esa rigurosidad científica a algo tan caótico, tan personal como las emociones, los recuerdos, los sueños? Esa es precisamente la pregunta que la psicología ha intentado responder durante más de un siglo. Y la respuesta está en el método. ¿Ok? Tomemos un diseño experimental básico, uno que se menciona en las fuentes. Un investigador quiere saber si hay diferencias en la habilidad manual entre niños y niñas de una escuela. Ajá. No puede simplemente decir, creo que las niñas son más hábiles. Tiene que formular una hipótesis, tomar un grupo, quizá medir su velocidad para armar un rompecabezas. Claro, algo medible. Esa es la variable dependiente, lo que mides. Y comparas los resultados basándote en el género, que sería la variable independiente. O sea, se trata de aislar lo que quieres estudiar y medirlo de forma objetiva. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando no puedes meter a la gente en un laboratorio? No puedes. No sé, crear una situación de pánico real solo para estudiarla. Exacto, y por eso la experimentación no es la única herramienta. Existe la observación natural. Que es, básicamente, ver a la gente. Es casi como ser un biólogo estudiando chimpancés, pero en un centro comercial. Observas cómo se comporta la gente en su entorno real sin intervenir. El comportamiento es mucho más genuino. Me imagino. A veces, para no alterar la escena, se usan herramientas como la cámara de Gesell, que es una habitación con un espejo de una sola vía. Permite ver sin ser visto. ¡Wow! Eso tiene sus propias complicaciones éticas, me imagino. Pero hay otro método que me llamó mucho la atención en los textos, el correlacional. Uf, sí. Suena potente, pero también peligroso. Nos dan un ejemplo de una investigación sobre la depresión que encontró una correlación altísima entre la edad, el estado civil y los cuadros depresivos. Peligrosísimo si se interpreta mal. Y este es uno de los mantras de la psicología. Correlación no implica causalidad. Exactamente. Que dos cosas ocurran juntas no significa que una cause la otra. Podría haber una tercera variable oculta, ¿sabes? Claro. Quizá no es el matrimonio lo que causa depresión, sino que las presiones económicas, que aumentan en cierta etapa de la vida, pues son la verdadera causa de ambos. Entiendo. El método solo te dice, aquí hay humo. Pero no te dice dónde está el fuego. Es una distinción crucial. Entonces, tenemos experimentos, observación, estudios que buscan patrones, y luego están las herramientas más directas como simplemente preguntar, ¿no? Encuestas, cuestionarios. Sí, pero incluso ahí hay un arte. Una encuesta puede llegar a miles de personas, pero las preguntas deben ser impecables para no sesgar las respuestas. Claro. Y en el otro extremo tienes la entrevista, que es un cara a cara mucho más profundo. Aquí el objetivo es crear lo que se llama rapport. Rapport. Un clima de confianza, de conexión, que permita que la información fluya de manera honesta. Sin ese rapport, una entrevista es solo un interrogatorio. Ok, ya tenemos el cómo se investiga. Ahora vayamos al quiénes y al cuándo. La psicología no nació ayer. Las fuentes la rastrean hasta los filósofos griegos. Totalmente. Aristóteles, por ejemplo, ya intentaba tratar la mente como algo natural,
no como un capricho de los dioses. Sentó las bases, digamos. Sí, él sentó las bases para pensar en el aprendizaje, la memoria, las emociones. Pero el momento clave, el Big Bang de la psicología como ciencia, es muy específico. 1879, ¿cierto? 1879, en Leipzig, Alemania. Ahí, un señor llamado Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio dedicado exclusivamente a la psicología experimental. Es el punto de partida oficial. Y Wundt llega con una idea muy particular, el estructuralismo. Si lo entiendo bien, su plan era algo así como hacer una tabla periódica de la mente. Es una analogía perfecta. Él creía que la experiencia consciente estaba hecha de ladrillos fundamentales, sensaciones, imágenes y sentimientos. O sea, en su laboratorio no te preguntaba qué ves en ese cuadro. Te pedía que describieras las sensaciones puras. Percibo una mancha de color rojo brillante, de forma triangular, que me genera una sensación de calor. Un momento. Me dices que quería hacer un inventario de la conciencia pieza por pieza. Suena increíblemente lento y sobre todo subjetivo. Lo era. Si yo veo ese rojo y siento pasión y tú sientes peligro, ¿cuál es el átomo real? Me imagino que esa fue una de las grandes críticas. Justamente, no tardó en surgir una corriente que pensó exactamente eso. En Estados Unidos, principalmente con William James, nace el funcionalismo. Ah, claro. Y su pregunta era mucho más pragmática. Era como decirle a Wundt, ok, muy bonitas tus piezas de motor, pero ¿para qué sirve el coche? ¿A dónde nos lleva? Les interesaba la función de la mente. Exacto. Cómo nos ayuda a adaptarnos, a sobrevivir, a funcionar en el mundo. Estaban muy influenciados por las ideas de Darwin sobre la evolución. Claro, el foco cambia de qué es a para qué sirve. Y mientras los estadounidenses se hacían esas preguntas, en Alemania surgía otra idea completamente distinta, la Gestalt. Sí, y la Gestalt es fascinante, porque nos obliga a ver el mundo de otra manera. Su lema es: el todo es más que la suma de sus partes. El famoso lema. Ellos decían que nuestra mente no percibe elementos aislados que luego junta, sino que percibe totalidades organizadas, configuraciones. Eso significa Gestalt. Como esas imágenes que pueden ser dos caras de perfil o una copa. Ese es el ejemplo clásico. Las líneas son las mismas, pero mi cerebro organiza la información de dos maneras totalmente distintas y ve una cosa o la otra. No ve líneas curvas, ve caras o una copa, ¿no? Ah, eso es clave. No es solo un listado histórico, es una lección de supervivencia de las ideas. Totalmente. Y lo que nos dicen las fuentes es que varias lo lograron. El conductismo, que se enfocó solo en la conducta observable, sobrevivió porque ofrecía métodos medibles. Algo que la ciencia ama. Claro. El cognoscitivismo, su heredero, hizo lo mismo pero aplicándolo a los procesos mentales. Y, por otro lado, el psicoanálisis de Freud, a pesar de las críticas, sigue vigente porque se atrevió a explorar ese continente oscuro que todos intuimos. El inconsciente. El inconsciente. Cada escuela resolvió una pieza distinta del enorme rompecabezas humano. Y para entender ese rompecabezas, no podemos quedarnos solo en las ideas. Hay que hablar de la máquina que las produce, el cerebro. Aquí conectamos con la biología. Y es una conexión total. Lo que sentimos, desde la euforia hasta la tristeza, tiene un correlato bioquímico. Las fuentes lo resumen en la eterna tensión entre lo innato, nuestra genética, y lo adquirido. Nuestras experiencias. Nuestro entorno, sí. La comunicación dentro de esa máquina depende de mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Sí, y los ejemplos que dan los textos son muy potentes. Hablan de la dopamina que la mayoría asocia con el placer. Pero su función es mucho más profunda, mucho más. Pensemos en la dopamina no solo como placer, sino como el motor de la motivación. El motor de la motivación es la química detrás del ¿para qué me levanto de la cama? Cuando el cerebro no produce suficiente, como en la enfermedad de Parkinson, no solo afecta el movimiento, apaga el deseo de buscar recompensas. ¡Guau, qué fuerte! Y luego tienes la norepinefrina, que es como el sistema de alerta. Nos pone en modo listos para la acción. Un desbalance ahí puede llevarnos de la euforia a la apatía en un instante. Y mencionan también las endorfinas, que me parece una historia increíble. El nombre significa literalmente morfina endógena. O sea, la morfina que produce nuestro propio cuerpo. Exacto. Son nuestros analgésicos naturales.
Se liberan en situaciones de estrés o dolor y también con el ejercicio. Son la razón de esa sensación de bienestar después de correr, el famoso runner's high. El cuerpo tiene su propia farmacia interna. Totalmente. Pero la química no es toda la historia. La arquitectura del cerebro es igual de importante. Y ahí entra el tema de la especialización de los hemisferios. Ah, el famoso mito del cerebro izquierdo lógico y el cerebro derecho creativo, ¿no? Siempre he sospechado que es una simplificación exagerada. Lo es. Es una simplificación pop. Los textos son muy cautos aquí. Sí se han encontrado algunas diferencias promedio, ¿Cómo cuáles? como una ligera ventaja en las mujeres para tareas verbales y en los varones para la rotación espacial de objetos. Pero lo crucial, y las fuentes lo subrayan, es que no está nada claro si esto se debe a una diferencia biológica o a una educación diferenciada. Claro, a que desde pequeños nos empujan a desarrollar más unas habilidades que otras. Exacto. Además, en cualquier tarea compleja, ambos hemisferios trabajan en constante colaboración. Y además de los neurotransmisores, está el otro gran sistema de mensajería, el sistema endocrino, con las hormonas. La adrenalina es el ejemplo más obvio, el más cinematográfico, sin duda. Ante un peligro, las glándulas suprarrenales inundan el cuerpo de adrenalina. El corazón se acelera, las pupilas se dilatan. El cuerpo entero se prepara para luchar o huir. Exacto. Es un sistema más lento que el nervioso, pero sus efectos son mucho más duraderos. De acuerdo, hemos pasado de los métodos a la historia y a la biología. Pero, ¿dónde está la psicología hoy? Las fuentes mencionan un dato que la verdad me voló la cabeza. La Asociación Americana de Psicología tiene 56 divisiones. 56. Eso suena a que el campo explotó en 1000 pedazos. Es una buena forma de verlo. La psicología se ha especializado enormemente porque los problemas del mundo se han vuelto más complejos. Ya no solo nos preguntamos por la memoria. Sino por cosas más actuales. Claro. Por ejemplo, una de esas divisiones es la psicología ambiental. ¿Qué estudia exactamente un psicólogo ambiental? ¿Si los árboles tienen sentimientos? No exactamente. Estudia cómo nuestro entorno físico afecta nuestro comportamiento. A ver. ¿Qué efectos tiene el ruido constante de una ciudad en el estrés? ¿Cómo impacta el hacinamiento en la agresión? Son preguntas súper relevantes para la vida en el siglo XXI. Claro, tiene todo el sentido. Y esto me lleva a la parte del material sobre Latinoamérica. Me da la impresión de que la historia de la psicología que siempre nos cuentan es muy Eurocéntrica. eurocéntrica. Pero aquí se mencionan cosas que pasaban en América mucho antes, y es fundamental rescatar esa historia. Los textos mencionan una figura fascinante del mundo azteca, el Tonalpouqui. ¿El qué? Tonalpouqui. Era un sabio distinto del sacerdote o del médico cuya herramienta era la palabra. Su trabajo era escuchar, ayudar a la persona a entender el origen de su sufrimiento y restablecer su equilibrio emocional. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que, siglos antes de Freud en Viena, ya existía en Mesoamérica una figura dedicada a la cura por la palabra? ¿Sí? ¿Y que además estaba separada de la religión y la medicina? Eso cambia bastante el relato oficial sobre el origen de la terapia. Cambia el foco geográfico, sin duda. Muestra que la preocupación por la salud mental y el uso del diálogo para sanar no es un invento europeo del siglo XIX. ¡Qué increíble! Y esa tradición de cuidado tiene otro hito asombroso. En 1567, en la Ciudad de México, se funda el Hospital de San Hipólito, que según las fuentes fue el primer hospital en todo el continente americano dedicado exclusivamente al cuidado de los enfermos mentales. Entonces, parece que en Latinoamérica ha habido una tradición de ver la psicología no solo como un estudio académico, sino como una herramienta de cuidado social, muy aplicada. Esa es una conclusión muy acertada. El desarrollo de la psicología en la región ha estado muy ligado a las necesidades sociales, a la educación, a la salud pública. Entonces, si tratamos de resumir este viaje, ¿qué nos llevamos? Partimos de la psicología como una ciencia que lucha por ser objetiva al estudiar lo más subjetivo que existe. Recorrimos una historia llena de debates feroces entre escuelas. Y finalmente, la vimos conectada a nuestra biología más íntima. Yo diría que la gran lección es que ese es un campo definido por sus tensiones. La tensión entre lo que heredamos y lo que aprendemos, entre lo consciente y lo inconsciente.
lo biológico y lo social. Exacto. Quien busque respuestas simples y definitivas sobre la mente humana en la psicología se va a llevar una decepción. Su riqueza está en su complejidad. Y eso nos deja con una última idea para reflexionar. Una que mencionan las fuentes y que me pareció muy potente. Habla de los prejuicios teóricos. Sí, es una autocrítica muy interesante. Menciona, por ejemplo, el prejuicio somático. ¿Qué es eso? Es la creencia casi dogmática de que, al final, toda explicación psicológica se reducirá a la biología, a neuronas y químicos. Invalidando otros niveles de análisis. ¡Claro! O el prejuicio representativo, que es cuando tomamos los modelos, como el famoso ello-yo y super-yo de Freud, de forma literal, como si fueran estructuras reales en el cerebro, en lugar de lo que son Metáforas. metáforas útiles para pensar. Esto nos deja con una pregunta que va más allá de la psicología y aplica a cualquier cosa que aprendamos. ¿Cómo podemos usar los modelos y las teorías como mapas para entender el mundo, sin confundirlos con el territorio real y permitir que se conviertan en anteojeras que limiten lo que somos capaces de ver? A ver, piensen en esto por un segundo. Son un director de orquesta famosísimo, tienen 46 años, una mente brillante. Y de un día para otro, casi todo eso se va. Es el caso de Clive Waring. Exacto. Una infección cerebral le borró la memoria. Perdió su pasado, o sea, no recordaba su boda ni a sus hijos. Pero lo más terrible, lo más devastador, es que también perdió el presente. Su conciencia se reiniciaba, ¿no? Cada pocos segundos. Cada pocos segundos. Llenaba diarios con anotaciones como 7:44 de la mañana, perfectamente despierto. Y luego 18. Ahora estoy excepcionalmente despierto. Y cada vez que escribía algo nuevo, tachaba lo anterior. Estaba convencido de que un extraño había escrito en su diario. ¡Qué locura! Pero, y aquí está lo increíble, a pesar de ese borrón constante, dos cosas sobrevivieron intactas. Su amor profundísimo por su esposa Débora, a quien saludaba con una alegría desbordante cada vez que la veía, como si llevara años sin verla, y su habilidad para tocar el piano. Es que ese caso lo cambia todo. Nos obliga a preguntarnos, a ver, ¿qué es la memoria si puede romperse en pedazos de esa manera? Claro. Por un lado, tienes la mente de Waring, incapaz de retener un solo pensamiento nuevo. Y por otro, tienes a alguien como el director Arturo Toscanini. Uf, la leyenda. Se decía que había memorizado nota por nota unas 250 sinfonías y más de 100 óperas completas. O sea, una mente vacía y una mente que contiene bibliotecas enteras. La única conclusión es que la memoria no es una sola cosa. No es un baúl en el ático de la mente. Exacto. Y ese es el propósito de nuestro análisis de hoy. Vamos a meternos en el laberinto de la memoria, usando fuentes que van desde los primeros filósofos hasta los modelos computacionales, para entender cómo aprendemos, por qué recordamos y, sobre todo, por qué olvidamos. Ok, vamos a desempacar esto. Si queremos entender las ideas modernas, me imagino que tenemos que empezar por el principio, ¿no? ¿Quién fue el primero en explicar cómo funciona el recuerdo en serio? Pues el punto de partida casi siempre es la antigua Grecia, con Aristóteles. Y lo interesante es que no era solo un filósofo, digamos, de sillón. Era un observador casi obsesivo del mundo natural. Un primer científico casi. Prácticamente. Y esa forma de pensar la aplicó a la mente. Su idea central, el asociacionismo, es sorprendentemente simple. La memoria funciona creando conexiones, asociaciones entre ideas. Asociaciones como cuando huelo un perfume y me acuerdo de una persona. O escucho una canción y me transporta a un verano de la infancia. Ese tipo de cosas. Exactamente eso. Y él propuso que esas conexiones se forman por 3 reglas básicas. La primera es la contigüidad. Contigüidad. Las cosas que experimentamos juntas en el espacio y en el tiempo se vinculan. Por eso sí ya nos hace pensar en mesa. La segunda es la frecuencia. Ah, claro. Mientras más las vemos juntas, más fuerte la conexión. Justo. Y la tercera es la similitud. Silla y mesa suelen ser de madera, están en la misma habitación, esas semejanzas refuerzan el vínculo. Es súper intuitivo. Pero esta idea de que todo lo aprendemos por la experiencia de ver sillas y mesas, ¿todo el mundo estaba de acuerdo? Porque eso implica que nacemos como un disco duro vacío. Muy buena pregunta. Y la respuesta es un rotundo no. Aristóteles, con esa idea, se posicionó como un empirista. Él creía que la mente de un bebé es una pizarra en blanco, una tabula rasa. La famosa tabula rasa. Donde la experiencia va escribiendo.
Pero esto lo ponía en conflicto directo con su propio maestro, Platón, que era un innatista. O sea, lo opuesto. Totalmente. Platón creía que el conocimiento es innato, que ya lo traemos de vidas pasadas y que aprender es en realidad un proceso de recordar lo que nuestra alma ya sabe. O sea que el debate de naturaleza versus crianza tiene más de 2000 años. En esencia, sí. Es la misma pregunta fundamental. ¿Somos producto de nuestros genes o de nuestras experiencias? Y ese debate, créeme, sigue vivito y coleando hoy en día. Ok, pero durante siglos todo esto seguía siendo filosofía, ¿no? Ideas sobre la mente. ¿En qué momento empezamos a pensar en el cerebro, en la máquina que hace todo esto posible? El gran salto lo da René Descartes en el Renacimiento. Él introduce una idea que fue, para su época, radical: el dualismo. Mente y cuerpo son dos cosas separadas. Exacto. Para él, el cuerpo era una máquina muy compleja. Le fascinaban esas estatuas hidráulicas de los jardines reales que se movían solas cuando alguien pisaba una baldosa. Y pensó, el cuerpo humano funciona así. ¿Como un autómata? Un estímulo externo, como el calor de una llama, viaja por los nervios y provoca una respuesta automática, un reflejo, como retirar la mano. Una máquina de carne y hueso. Hoy sabemos que no es con agua a presión, pero la idea de estudiar el cuerpo como un sistema físico fue revolucionaria. Ahora, ¿cómo se conecta esta idea de la máquina con las asociaciones de Aristóteles? El puente lo construyó, mucho después, un pionero de la psicología, William James. Él retomó el asociacionismo y le dio una visión casi moderna. ¿Cómo? Dijo, un recuerdo, como una cena, no es una foto estática, es una red de nodos conectados. El sabor del vino, el aroma del perfume de alguien, la conversación. Ya veo. Si más tarde, en un baile, vuelves a oler ese mismo perfume, se activa ese nodo, y este a su vez puede encender toda la red del recuerdo de la cena. Y lo increíble de James fue su predicción. Fue profético. Dijo que estas asociaciones mentales debían tener una base física, conexiones reales entre neuronas en el cerebro. Se adelantó décadas a la neurociencia. Vale, pero a ver, Aristóteles, Descartes, James Flew, siguen siendo ideas brillantes, pero especulaciones. ¿Cuándo alguien dijo, basta de hablar, vamos a medir esto? ¿Quién fue el valiente que le puso números a la memoria? Ese valiente fue Hermann Ebbinghaus, un personaje fascinante de finales del siglo XIX. No tenía laboratorio, ni dinero, ni sujetos de estudio. Así que se usó a sí mismo. Se convirtió en su propio conejillo de Indias. Y se dio cuenta de que usar palabras normales no servía, porque ya las asociamos con muchas cosas. Así que inventó las sílabas sin sentido. ¿Cómo cuáles? Bap, kep, dak. Cosas así. Suena horrible. ¿Y qué hacía con ellas? Se sentaba, por horas, a memorizar listas larguísimas de estas sílabas. Luego esperaba un tiempo, minutos, horas, días, y medía cuánto tardaba en volver a aprenderse la lista a la perfección. ¿Y la diferencia era el recuerdo? La diferencia de tiempo era su medida del ahorro, o sea, del recuerdo. Y tras miles y miles de repeticiones, descubrió algo fundamental. La famosa curva del olvido. Exacto. Descubrió que el olvido no es gradual. Olvidamos una cantidad enorme de información muy rápido en las primeras horas. Pero lo que sobrevive a esa caída inicial tiende a quedarse con nosotros por mucho más tiempo. Demostró que la memoria sigue reglas matemáticas. Fue el momento en que la memoria, esa cosa tan etérea, se convirtió en una ciencia. O sea, de la filosofía a la física de la mente. Y mientras Ebbinghaus se torturaba con sílabas en Alemania, en Rusia, un científico estaba haciendo algo con perros que al parecer también lo cambió todo. Sí, Iván Pavlov. Y su descubrimiento fue pura casualidad, un accidente. Él estudiaba la digestión y medía la saliva de los perros. Pero se frustraba porque los perros empezaban a salivar antes de tiempo. Se anticipaban a la comida. Justo. No solo con la comida en la boca, sino al ver el plato o al oír los pasos de su asistente. Se dio cuenta de que no era un simple reflejo. Los perros estaban aprendiendo a asociar una señal de otral, los pasos, una campana, con un evento importante, la comida. Y así nació el condicionamiento clásico. Exacto. Demostró que la mente no solo registra el pasado, sino que usa esas experiencias para predecir el futuro. Pero a ver, ¿qué tiene que ver la saliva de un perro con por qué yo recuerdo unas cosas y otras no? Parece un salto enorme. Parece un salto, pero es la pieza que conecta todo con algo mucho más grande.
La evolución de Darwin. El aprendizaje no es un truco de salón, es la herramienta de supervivencia más poderosa que existe. Claro. El perro que aprende que la campana significa comida o que cierto ruido significa peligro es el que sobrevive. La memoria en su raíz no es para recordar cumpleaños. Es una ventaja evolutiva. Exacto. Heredamos la capacidad de aprender. O sea que la memoria es menos un álbum de fotos y más un software de supervivencia. Supongo que de ahí viene la idea de comparar la mente con un ordenador, ¿no? Absolutamente. Es el llamado modelo de procesamiento de la información. La idea es que la mente, como un ordenador, realiza 3 tareas básicas. Codifica la información, Como teclear en un teclado. la almacena en un disco duro y la recupera, la muestra en pantalla. Y este modelo propone como diferentes etapas o cajones de memoria, ¿verdad? Así es. El primero son los registros sensoriales, la puerta de entrada. Es como la memoria RAM de un ordenador, pero a lo bestia y ultra rápida. ¿A qué te refieres? Un experimento clásico de George Sperling proyectaba una docena de letras por una fracción de segundo. Nadie podía recordarlas todas. Pero si justo al apagarse la imagen, un tono indicaba qué fila debían decir, la recordaban casi perfectamente. Espera, ¿quieres decir que por una fracción de segundo lo vemos todo con un detalle increíble, pero nuestro cerebro decide no guardarlo? Lo vemos todo. Pero esa imagen, que los psicólogos llaman ícono, se desvanece en menos de un segundo si no le prestamos atención. ¿Y a lo que sí le prestamos atención? Pasa a la segunda etapa, la memoria de corto plazo o memoria de trabajo. Es básicamente nuestra conciencia. Es lo que estamos pensando ahora mismo. Y aquí es donde entra el famoso mágico número 7. ¿Con qué de ahí viene? Siempre he pensado que por eso los números de teléfono tienen esa longitud. Es como una limitación de fábrica de nuestro cerebro. Es una limitación fundamental, sí. El psicólogo George Miller descubrió que nuestra conciencia solo puede manejar unos 7 elementos a la vez, más o menos 2. Y para mantener la información ahí, usamos un truco muy simple, el repaso mecánico. Repetir algo una y otra vez, como cuando te dictan un número y lo vas susurrando hasta que lo apuntas. Ese mismo. Pero repetir como un loro no parece muy eficiente para aprender de verdad. ¿Cómo pasamos la información de esa memoria frágil a nuestro disco duro permanente? Para eso está la tercera etapa, la memoria de largo plazo, nuestro almacén de capacidad casi ilimitada. Y el truco para mover la información allí no es la repetición simple, sino el repaso elaborativo. Repaso elaborativo. Significa darle sentido a la información, conectarla con algo que ya sabes. Por ejemplo, para recordar que puer es pera en francés, puedes visualizar una pera con un piercing, o pensar que ambas empiezan con P. Creas un ancla mental. Ah, claro. Por eso cuando nos presentan una lista larga de cosas, recordamos mejor lo primero y lo último. Ajá. Lo primero porque nos dio tiempo a anclarlo en la memoria a largo plazo y lo último porque todavía está flotando en la memoria de corto plazo. Lo del medio se pierde en el limbo. Ese es el efecto de posición serial en acción. Demuestra perfectamente cómo interactúan estos dos sistemas. Pero el modelo del ordenador, aunque útil, pronto se topó con casos que no encajaban. El más famoso es el de un paciente conocido solo por sus iniciales, HM. ¿Qué le pasó a HM? Para tratar una epilepsia muy severa, le extirparon partes del cerebro, incluyendo el hipocampo. La epilepsia mejoró, pero HM quedó atrapado en el tiempo. Era incapaz de formar nuevos recuerdos. No te puedo creer. No recordaba lo que había desayunado. Cada día los médicos tenían que presentarse como si fuera la primera vez. Pero aquí viene lo increíble. Los investigadores le enseñaron a dibujar una estrella mirando su mano, solo a través de un espejo. Una tarea motora muy difícil. O sea, su mente consciente no recordaba haber aprendido. Pero su cuerpo sí. ¿Eso significa que hay diferentes memorias en el cerebro? Exactamente. Su caso demostró de forma dramática que no hay un único disco duro. Hay al menos 2 sistemas de memoria a largo plazo. Por un lado, la memoria explícita o declarativa. Lo que podemos contar. Todo lo que podemos contar con palabras. Esta se divide en memoria episódica, nuestros recuerdos personales, recuerdo mi primer día de clases, y memoria semántica, hechos y conocimiento general. Sé que París es la capital de Francia. HM había perdido la capacidad de formar estas. ¿Y la otra memoria, la que le permitía aprender a dibujar la estrella? Esa es la memoria implícita o no declarativa. Es el conocimiento que tenemos pero que no podemos verbalizar fácilmente.
Ahí está la memoria procedimental Habilidades, como andar en bicicleta. y la memoria emocional, las respuestas aprendidas, como el miedo a las arañas. HM podía formar estas memorias sin problemas. A ver si lo entiendo. Entonces, el amor de Clive Waring por su esposa, que sobrevivió a la amnesia, era una memoria emocional, implícita. Precisamente. No era un hecho que él recordara conscientemente, como «esta es mi esposa Débora». Era un sentimiento grabado a un nivel mucho más profundo, inaccesible para la enfermedad que destruyó su memoria explícita. Y esto nos lleva a la pregunta clave. Si entendemos cómo funcionan estos distintos sistemas, ¿podemos usarlos a nuestro favor para recordar mejor? Claro, Supongo que lo primero y más obvio es prestar atención, ¿no? Si no metes bien los datos en el sistema desde el principio, es imposible guardarlos. es el paso cero, fundamental. Después, como ya dijimos, usar el repaso elaborativo. No solo repetir, sino conectar. Si quieres recordar un nombre, haz una asociación graciosa con él. Relaciónalo con alguien que ya conoces. Y usar imágenes. Usar imágenes, que es la codificación dual, muy poderosa. También la práctica, por supuesto, y algo que a menudo subestimamos: dormir. Dormir. El sueño no es tiempo perdido. Es un proceso activo en el que el cerebro consolida y archiva los recuerdos importantes del día. Y hay un último consejo que parece contraintuitivo. Relajarse. Sí, a veces esforzarse demasiado es contraproducente. Es el fenómeno de tenerlo en la punta de la lengua. Sabemos que sabemos la palabra, pero cuanto más la buscamos, más se esconde. Si te relajas, a menudo aparece sola. Es como si la memoria funcionara mejor de reojo. Un poco sí. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué podemos concluir? La gran lección parece ser que la memoria no es una grabadora de video que reproduce el pasado con fidelidad. Es mucho más, extraña y creativa. Es un proceso activo y reconstructivo. Cada vez que recordamos algo, no estamos reproduciendo un archivo. Lo estamos reconstruyendo a partir de fragmentos y en ese proceso podemos cambiarlo sin darnos cuenta. Lo que nos deja con una idea final bastante provocadora sobre la maleabilidad de lo que creemos ser. Pienso en el problema del testimonio ocular en los juicios. Es el ejemplo perfecto. La psicóloga Elizabeth Loftus hizo un estudio clásico. Mostró a un grupo de personas el video de un accidente de coche. A la mitad les preguntó: ¿a qué velocidad iban los coches cuando se golpearon? Ok. A la otra mitad les hizo la misma pregunta, pero usó la palabra «se estrellaron». Y solo esa palabra cambió el recuerdo. Drásticamente. El grupo de «se estrellaron» estimó velocidades mucho más altas. Y una semana después, eran mucho más propensos a recordar falsamente haber visto cristales rotos en la escena, cuando no lo sabía. ¡Qué fuerte! Y esto nos lleva a una pregunta inquietante. Si un recuerdo puede ser tan fácilmente influenciado por una sola palabra, ¿qué tan confiables son nuestras historias personales? Esos recuerdos que definen quiénes somos. ¿Son un registro fiel del pasado o son en realidad la historia que nos contamos, editada y revisada con cada recuento? La memoria no solo nos dice quiénes fuimos, activamente construye quiénes somos hoy. Imagínate esto. A los 46 años, Clive Wearing es un director de orquesta famosísimo en Londres. Una vida, plena, carisma, un amor increíble por su esposa Débora. Una vida perfecta, casi. Casi. Y de repente, un simple virus, un herpes, le provoca una infección cerebral y lo borra casi todo. Pero no es como en las películas, ¿verdad? No es que olvidara solo su pasado. No, no. Es que perdió la capacidad de formar un solo recuerdo nuevo. Su conciencia quedó atrapada, digamos, en un bucle de segundos. Llenaba diarios con la misma frase, una y otra vez. Ahora estoy verdaderamente despierto. Y al escribirla, tachaba la anterior porque estaba seguro de que un impostor la había escrito. ¡Qué angustia! Pero, y aquí viene lo increíble, en medio de esa niebla, dos cosas sobrevivieron intactas. El amor abrumador que sentía cada vez que veía a su esposa, como si fuera la primera vez. Ajá, y su habilidad para sentarse al piano y tocar, a la perfección. Entonces uno ve eso y se pregunta, ¿qué diablos es la memoria si puede desaparecer así, pero dejar intactas cosas como el amor o la música? Es la pregunta del millón, ¿no? Y es fascinante porque ese vacío absoluto de Wearing contrasta con los prodigios de la memoria. Piensa en alguien como Arturo Toscanini. Otro director de orquesta. Exacto. De él se decía que había memorizado nota por nota unas 250 sinfonías y más de 100 óperas.
podía dirigir de memoria algo que no había visto en décadas. Increíble. Estos dos extremos, el de Wearing y el de Toscanini, nos demuestran que la memoria no es un simple cajón, es un laberinto. Y hoy vamos a intentar explorar ese laberinto. Justo. Vamos a analizar varias fuentes en un viaje que nos va a llevar desde los antiguos filósofos griegos, que solo tenían su razón, hasta los modelos modernos que ven la mente casi como una computadora. Para entender cómo aprendemos, por qué recordamos y por qué olvidamos. Quizás eso sea lo más revelador. Ok, pues, vamos a desempacar esto. Y nuestro viaje empieza como tantas cosas en la antigua Grecia, con Aristóteles. Ajá. Se le conoce como filósofo, pero las fuentes lo pintan casi como un biólogo, un observador obsesivo del mundo. Y su gran idea sobre la memoria se conoce como asociacionismo. Suena complejo, pero es muy simple, ¿no? Extremadamente simple y muy intuitivo, la verdad. Él dijo que la memoria funciona conectando ideas y que estas conexiones se forman por 3 principios básicos. A ver. El primero es la contigüidad. O sea, si 2 cosas ocurren juntas en el espacio o en el tiempo, la mente las une. Por eso, si yo digo silla... Piensas en mesa, claro, porque siempre las vemos juntas. Exacto. El segundo principio es la frecuencia. Que supongo que es, cuanto más veo la silla y la mesa juntas, más fuerte se hace esa conexión. Es la base de estudiar, de practicar cualquier cosa. Justo. Y el tercero es la similitud. Una silla y una mesa también se asocian porque, comparten características. Ambas suelen ser de madera, están en la misma habitación. ¿Sirven para comer? Claro. Para Aristóteles, con esos 3 ladrillos, contigüidad, frecuencia y similitud, se construía todo el edificio de nuestro conocimiento. Pero espera, esto suena tan de sentido común. ¿Había alguien en esa época que pensara lo contrario? O sea, alguien que no creyera que llegamos al mundo como una pizarra en blanco. Claro que sí, y era nada menos que su maestro Platón. Ah, claro. Con estas ideas, Aristóteles, que era un empirista, estaba retando directamente a Platón, que era un innatista. Platón creía que nacemos con todo el conocimiento y que aprender es en realidad recordar lo que nuestra alma ya sabía de vidas pasadas. Wow. Y lo más fascinante es que este debate filosófico de hace 2000 años es en esencia la misma discusión que tenemos hoy. Naturaleza versus crianza, genes o experiencia. Increíble que la discusión siga siendo la misma. Ok, entonces, los griegos nos dejaron con esta idea de que todo se aprende con la experiencia. Pero la mente seguía siendo algo etéreo, ¿no? Casi mágico. ¿Quién fue el primero en decir que el cuerpo al menos funcionaba como una máquina? Ese fue René Descartes casi 2000 años después. Su idea fue radical y se conoce como dualismo. La mente y el cuerpo son 2 cosas totalmente separadas. El cuerpo, decía él, es una máquina que se puede estudiar. Y usaba una analogía, ¿no? Con unas estatuas. Sí, con las estatuas hidráulicas de los jardines reales. Decía que un estímulo, como el calor del fuego, tira de un hilo dentro del cuerpo que abre una válvula en el cerebro, y eso libera espíritus animales que viajan por unos tubos y hacen que retires la mano. De ahí viene la palabra reflejo. Exacto, de que la energía se reflejaba en el cerebro. Un momento. Pero si son totalmente distintos, ¿cómo puede una mente inmaterial, un fantasma, decirle a un brazo material que se mueva? Él tenía una explicación para eso. La tenía, aunque hoy suene muy extraña. Creía que se conectaban en un punto minúsculo del cerebro, la glándula pineal. Claro, obviamente los detalles estaban equivocados, pero la idea de que los reflejos podían entenderse con principios mecánicos fue una revolución. Abrió la puerta a la psicología. Y luego alguien retomó estas ideas, ¿no? Sí, a finales del siglo XIX, un pionero como William James tomó el asociacionismo de Aristóteles y lo modernizó. Imaginó un recuerdo como una red de conexiones en el cerebro. Fue profético, porque creía que esas asociaciones tenían una base física, algo que la neurociencia tardaría décadas en poder demostrar. Bien, pero todo esto sigue siendo filosofía, razonamiento. ¿Cómo se dio el salto para empezar a medir la memoria en un laboratorio? Ese salto lo dio un alemán, Hermann Ebbinghaus. No tenía laboratorio,
ni dinero, ni sujetos de estudio. Así que... ¿Fue su propio conejillo de Indias? Exacto. Y su genialidad fue darse cuenta de que no podía usar palabras normales como perro, porque ya tenemos miles de asociaciones con ellas. Así que se inventó más de 2000 sílabas sin sentido. ¿Cómo cuáles? Combinaciones de 3 letras como VAP, KEP, DAC, que no significaban nada. Y se ponía a memorizar listas de estas sílabas. Suena increíblemente aburrido. Lo era, pero su método era brillante. Memorizaba una lista a la perfección, luego esperaba un tiempo, minutos, horas, días, y medía cuánto tardaba en reaprenderla. Ah, y la diferencia de tiempo era su medida del recuerdo. Justo, lo que se ahorraba en el segundo intento. Y tras miles de estos autoexperimentos, dibujó uno de los gráficos más famosos de la psicología, la curva del olvido. Un momento. Si la curva muestra lo que él descubrió, quiere decir que olvidamos la mayor parte de lo que aprendemos muy rápido, quizás en las primeras horas. Exactamente. El declive es brutal al principio. Olvidas más en las primeras horas que en los siguientes 30 días. Pero Lo que sobrevive a ese desplome inicial tiende a quedarse contigo por mucho más tiempo. Demostró que el olvido no es aleatorio, sino que sigue un patrón matemático predecible. o sea que matarse estudiando toda la noche antes de un examen es, a largo plazo, una pésima idea. Casi toda esa información se va a evaporar. Es una estrategia de supervivencia a corto plazo, pero para un aprendizaje duradero es terrible. Entiendo. Y mientras Ebbinghaus se torturaba con sílabas en Alemania, en Rusia, el fisiólogo Ivan Pavlov hacía un descubrimiento que cambiaría la psicología por puro accidente. Estaba estudiando la digestión en perros, ¿no? Sí, pero notó algo que al principio le molestaba. Los perros empezaban a salivar antes de recibir la comida. Lo hacían solo con ver el cuenco o escuchar los pasos de su asistente. Y se dio cuenta de que no era una molestia, sino que había tropezado con una ventana para ver cómo se forman las asociaciones en el cerebro. El famoso condicionamiento clásico. Precisamente, demostró que podía hacer que un perro salivara con el sonido de una campana si repetidamente la hacía sonar justo antes de darle la comida. El perro aprendía a asociar la campana con la comida. Y esta idea, si lo piensas, encajaba perfecto con la teoría de la evolución de Darwin, que era bastante nueva en ese entonces. Como un guante. Darwin decía que la selección natural no solo afecta a rasgos físicos, sino también a conductas. Ah, claro. La capacidad de aprender tiene un valor de supervivencia gigantesco. Un animal que aprende que cierto sonido significa predador cerca o comida aquí, tiene muchas más chances de sobrevivir. Exacto. Lo que se hereda no es el conocimiento en sí, sino la capacidad para aprender, el software de aprendizaje, no los datos. Todo esto nos lleva entonces a la era moderna y a la gran metáfora que usamos hoy, la mente como una computadora, el modelo de procesamiento de la información. Así es, la idea de que, como un ordenador, codificamos información, la almacenamos y luego la recuperamos. Y ese modelo tiene varias etapas. Sí. La primera son los registros sensoriales. Imagínalos como una sala de espera abarrotada donde entra toda la información de nuestros sentidos. Es un bombardeo constante. Y la información ahí es muy fugaz, ¿no? Increíblemente fugaz. George Sperling lo demostró con un experimento fantástico. Proyectaba una matriz de letras por una fracción de segundo. Si le pedía a la gente que recordara todas, no podían. Pero si justo después hacía sonar un tono que indicaba qué fila recordar, podían hacerlo casi a la perfección. Es increíble pensar que, por una fracción de segundo, lo vemos todo, pero nuestro cerebro decide qué salvar del olvido y qué dejar ir. Es como un filtro súper agresivo. Es el filtro de la atención. Aquello a lo que le prestamos atención pasa a la siguiente etapa, la memoria de corto plazo, o memoria de trabajo, que es básicamente nuestra conciencia activa. Lo que tengo en mente ahora mismo. Justo. Y su capacidad es sorprendentemente limitada. En un artículo famosísimo, George Miller la calculó en lo que llamó el mágico número 7 más o menos 2. 7 más o menos 2. Con razón los números de teléfono tienen ese largo. Y eso explica por qué siempre tengo que buscar el mío. Mi memoria de trabajo debe estar en el extremo del menos 2. Jaja, probablemente la de la mayoría de nosotros. Para mantener la información ahí,
En esa memoria de trabajo, usamos el repaso mecánico. Repetir algo una y otra vez. Lo que haces cuando te dictan un número y lo repites hasta que lo apuntas. Ese mismo. Pero si quieres que esa información pase al almacén permanente, la memoria de largo plazo, esa estrategia no es muy eficaz. Se necesita el repaso elaborativo. Que no es repetir como un loro, sino conectar la nueva información con algo que ya sabes, ¿cierto? Crear un vínculo. Esa es la clave. Para recordar que la palabra francesa pois significa pera, puedes asociarla pensando que ambas empiezan con P. Ese pequeño acto de crear un significado, un vínculo, es lo que consolida un recuerdo de verdad. Claro, y eso explica un fenómeno que me pasa siempre, el efecto de posición serial. Cuando alguien me da una lista de cosas para comprar, siempre recuerdo lo primero y lo último, y se me olvida lo del medio. Pues tiene nombre y es una demostración perfecta de cómo interactúan estas dos memorias. Recuerdas los últimos elementos, el efecto reciente, porque todavía están flotando en tu memoria de corto plazo. Ajá. Y recuerdas los primeros, el efecto de primacía, porque tuviste más tiempo de repetirlos y con suerte de mandarlos a la memoria de largo plazo. Los del medio se pierden en el limbo. Todo esto me lleva a pensar que hablar de la memoria como si fuera una sola cosa es un error. Parece que hay diferentes sistemas trabajando a la vez. Es el descubrimiento más importante de la neurociencia moderna. Y la prueba más dramática vino de un paciente conocido como HM. El de la cirugía. Sí, para tratar una epilepsia terrible, le extirparon partes del cerebro, incluyendo el hipocampo. La epilepsia mejoró, pero quedó con una secuela devastadora. No podía formar ningún recuerdo nuevo de hechos o eventos. Nada. Nada. Podías presentarte, hablar con él 5 minutos, salir de la habitación, volver a entrar, y para él era la primera vez que te veía. ¡Qué locura! Pero podía aprender algo nuevo. Ahí está lo fascinante. Sí podía, pero sin ser consciente de ello. Los científicos le pidieron que hiciera una tarea motora difícil, dibujar una estrella mirando su mano solo a través de un espejo. Cada día HM mejoraba y mejoraba, pero cada día juraba que era la primera vez que hacía esa tarea en su vida. Es alucinante. O sea, su cuerpo podía aprender y recordar, pero su mente consciente no tenía ni la más remota idea de que lo había hecho. Exacto. Casos como el de HM nos permitieron trazar un mapa. La memoria de largo plazo se divide en dos grandes sistemas. Primero, la memoria explícita o declarativa, lo que puedes contar con palabras, lo que sabes que sabes. Eso mismo. Y se divide en episódica, que son los recuerdos de tu vida, recuerdo mi primer día de clases, y la semántica, que son los hechos, sé que París es la capital de Francia. HM perdió la capacidad de formar estas. Entonces, la episódica es como el tráiler de la película Mi Vida, y la semántica es como la Wikipedia en mi cabeza, ¿y la otra? La otra es la memoria implícita o no declarativa. Es el conocimiento que usas sin pensar. Ahí está la procedimental, que son las habilidades como la de HM dibujando la esteria o tú andando en bicicleta. Andar en bici, claro. Y la memoria emocional, que son las respuestas aprendidas, como el miedo a las arañas o el cariño por una canción. Ok, si todo esto es cierto y la memoria es tan compleja, ¿qué podemos hacer para mejorar la nuestra? Y no olvidar dónde dejamos las llaves. Las fuentes daban algunos consejos prácticos. Sí, y se derivan directamente de estos principios. El primero, y el más ignorado, es simple: prestar atención. Muchas veces no es que olvidemos algo, es que nunca lo guardamos bien en primer lugar. Porque estábamos distraídos. La codificación fue defectuosa desde el inicio. Justo. Si no lo guardaste, no hay nada que buscar. El segundo consejo, imagino, es el repaso elaborativo. Hacer asociaciones, conectar lo nuevo con lo que ya sabes. Sin duda. No memorices fechas de historia como si fueran números de lotería. Crea una historia. También usar imágenes. Nuestro cerebro es una máquina de procesar información visual. Si puedes asociar un concepto con una imagen mental vívida, creas una doble vía para recuperarlo. La práctica, por supuesto. Y algo que siempre subestimamos: dormir. Siempre pensamos que es tiempo perdido, pero es todo lo contrario, ¿no? Es un proceso de mantenimiento vital. Mientras duermes, el cerebro está increíblemente activo, organizando y consolidando los recuerdos del día. No dormir es como tirar a la basura gran parte de lo que intentaste aprender. Y un último consejo que parece contraintuitivo: relájate.
Totalmente. A veces, cuanto más te esfuerzas por recordar algo, más se te escapa. Es el famoso fenómeno de tenerlo en la punta de la lengua. Lo odio. Sabes que lo sabes, pero no hay manera. Exacto. Si dejas de forzarlo y te distraes, la información a menudo aparece sola minutos después. A veces la memoria funciona mejor cuando le quitamos un poco de presión. Entonces, después de todo este recorrido, la conclusión parece ser que la memoria no es una grabadora de video perfecta del pasado. Es un proceso activo, reconstructivo y, por lo que veo, bastante falible. No solo recordamos el pasado, parece que lo reescribimos un poco cada vez que lo visitamos. Y esa es la idea final, la que puede ser un poco inquietante. Mucho. Los estudios sobre el testimonio ocular son un gran ejemplo. La psicóloga Elizabeth Loftus les mostró a unos participantes el video de un accidente de tráfico. A un grupo le preguntó, ¿a qué velocidad iban los coches cuando se golpearon? Ok. Al otro grupo le hizo la misma pregunta, pero cambió una sola palabra. ¿A qué velocidad iban cuando se estrellaron? Y solo por cambiar esa palabra, el segundo grupo reportó velocidades mucho más altas e incluso recordó haber visto cristales rotos que no estaban en el video. Una simple palabra alteró su recuerdo. Wow. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si la memoria puede ser tan fácilmente influenciada, ¿qué tan confiables son nuestros recuerdos más preciados, aquellos que definen quiénes somos? Claro, ¿son un registro fiel del pasado o son más bien la historia que nos contamos a nosotros mismos? Una historia que editamos y pulimos sutilmente con cada recuento. Quizá la memoria no solo nos dice quiénes fuimos, sino que está activamente construyendo quiénes somos en este preciso momento. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos con una de esas preguntas que, bueno, todos nos hemos hecho alguna vez. ¿De dónde viene nuestra personalidad? ¿Es algo que heredamos, como el color de los ojos, o es el resultado de, no sé, todo lo que nos pasó en la infancia? Y esta idea es un poco inquietante. Es una especie de guión que estamos repitiendo sin siquiera darnos cuenta. Justo. Para tratar de desenredar esto, tenemos un material muy interesante. ¿Sí? Hay un capítulo de un texto de psicología con las teorías más clásicas, un manual sobre un modelo de comunicación que se llama análisis transaccional y un par de artículos sobre la parte más biológica. Y para que todo esto no sea pura teoría, las fuentes nos proponen seguir un caso de estudio. Ajá. La historia de J.L. Smith. Ella es una doctora brillante, con una carrera exitosísima, pero que a pesar de todo vive con una sensación de inseguridad y de soledad muy profunda. Su historia va a ser nuestro hilo conductor, entonces. Exacto. Perfecto. Entonces, la misión es usar la historia de J.L. para entender las diferentes capas de la personalidad y ver cómo las distintas teorías intentan explicar por qué somos como somos. ¿Vamos a ello? Vamos. Arranquemos con la gran pregunta. ¿La personalidad nace o se hace? Uno de nuestros textos hace una distinción que me parece clave entre temperamento y carácter. Totalmente, porque no es una cosa o la otra. El temperamento es, digamos, el lienzo en blanco, pero ya con una textura definida. Lo que traemos de fábrica, exacto. Es nuestra base biológica, la predisposición heredada. Uno de los psicólogos que citan, C. Robert Cloninger, propone que este temperamento tiene 4 dimensiones básicas. A ver. Por un lado, la búsqueda de la novedad. La persona impulsiva, curiosa, que se aburre fácil. Ese mismo, el que siempre está buscando el próximo proyecto. Claro. Su opuesto sería la evitación del daño. La persona más cautelosa, pesimista, la que ve el riesgo en todo. Luego está la dependencia de la recompensa, que es esa necesidad de aprobación, la persona más sociable, sentimental. Entiendo. Y finalmente, la persistencia, que es esa capacidad de seguir y seguir a pesar de la frustración. Y en el caso de J.L., la doctora, uno podría suponer que es altísima en persistencia para haber llegado tan lejos. Sin duda. Pero aquí está lo crucial. Estas son solo predisposiciones. El carácter se construye sobre esa base. Ah, claro. Un niño con alta búsqueda de novedad, si crece en un entorno muy estricto, pues aprenderá a controlar esos impulsos. Su biología no cambia, pero su comportamiento, su carácter, sí se moldea. O sea, la personalidad es esa mezcla entre el hardware con el que nacemos y el software que vamos instalando. ¡Qué buena analogía! Justo eso.
Y esta base biológica, el temperamento, podríamos decir que le da un sabor particular a esa parte más profunda de la que hablaba Freud. ¿Te refieres al ello? Sí, como si el motor de nuestros impulsos, su famoso ello, viniera con especificaciones de fábrica. Absolutamente. Es una conexión perfecta. Para Freud, la personalidad es un iceberg. Lo que vemos, la puntita, es la mente consciente. Ajá. Pero la gran masa sumergida es el inconsciente. Y ahí adentro se libra una batalla constante entre tres fuerzas. Ello, yo y superyo. El ello, el id, es puro instinto presente desde el nacimiento. Opera bajo el principio de placer. Quiero eso y lo quiero ahora. Un temperamento con alta búsqueda de novedad le daría a ese ello un motor de Fórmula 1. Exactamente. Mientras que alguien con alta evitación del daño tendría un ello con un motor más precavido. Claro. Luego, para lidiar con el mundo real, se desarrolla el yo, el ego. Es el gerente, el que opera bajo el principio de realidad. El que negocia. Intenta satisfacer los deseos del ello, pero de forma segura y socialmente aceptable. Y finalmente aparece el superyo, el superego. El juez interno. Nuestra conciencia. Es la voz de nuestros padres, de la sociedad, que busca la perfección y nos castiga con la culpa. Suena fascinante como metáfora, pero me pregunto, ¿alguien realmente piensa, uy, mi superyo me está haciendo sentir culpable? ¿O es solo una construcción teórica? Resultado del conflicto. La ansiedad. La ansiedad. Cuando el yo se siente abrumado por las demandas del ello, las críticas del superyo y los límites de la realidad, la ansiedad se dispara. ¿Y para manejarla? Para manejarla, el yo utiliza, de forma inconsciente, lo que Freud llamó mecanismos de defensa. Ah, los mecanismos de defensa. Estos sí que los vemos todos los días. Totalmente. Las fuentes dan ejemplos muy claros, como la negación, negarse a ver una realidad que duele. El texto menciona a un tal Ray. Le diagnostican cáncer terminal y él insiste en que no, que es solo una bronquitis. Es el más primitivo de todos. Luego hay otros más sofisticados. Por ejemplo, la proyección. ¿En qué consiste? En lugar de admitir un sentimiento propio, se lo atribuimos a otra persona. El ejemplo es Marilyn, a quien no le dan un ascenso. Ella no admite su enojo, pero está convencida de que su supervisor está furioso con ella. Proyecta su propia ira. Para no tener que lidiar con ella, exacto. Volviendo a Jaylin, la doctora. Podríamos pensar que usa alguno de estos. Quizás su dedicación casi obsesiva al trabajo es una forma de desplazamiento. ¿Cómo sería eso? Toda la energía y la ansiedad que le generan sus relaciones personales la redirige a un lugar seguro, que es su carrera. Es una hipótesis muy plausible. O incluso podría ser una formación reactiva. Ese es más retorcido, ¿no? Sí, porque se expresa justo lo opuesto a lo que se siente, pero de forma exagerada. Tal vez Jaylin proyecta una imagen de control absoluto para ocultar un sentimiento profundo de ser un fraude. O de no ser suficiente. Exacto. La intensidad de su éxito sería una máscara para la intensidad de su inseguridad. Es inquietante pensar en cuántas de nuestras interacciones diarias pueden estar gobernadas por estas tácticas inconscientes. Así es. Y fíjate que estos mecanismos de Freud nos ayudan a manejar la ansiedad interna. Pero esa ansiedad también se manifiesta en cómo hablamos con los demás. Claro. Y hay otro modelo que mira esas mismas tensiones, pero no en el inconsciente profundo, sino en una conversación cotidiana. ¿Te refieres al análisis transaccional? Exactamente. Su creador, Eric Berne, propuso algo mucho más directo. En lugar de yo y superyo, dijo que todos operamos desde 3 estados del yo. Padre, adulto y niño. Padre, adulto y niño. Y no son metáforas, son sistemas coherentes de pensamiento, sentimiento y conducta. A ver, desglosémoslos. El estado del yo, padre. Es nuestro concepto aprendido de la vida. Es como una grabación de todas las reglas y actitudes que copiamos de nuestros padres. La voz que nos dice lo que se debe y no se debe hacer. Justo. Y puede ser un padre crítico, que juzga, o un padre nutritivo, que cuida y protege. Entiendo. Luego, el estado del yo niño. Ese es nuestro concepto sentido de la vida. Contiene todas nuestras emociones, la creatividad, la espontaneidad, pero también los miedos. Y también puede ser de 2 tipos. Sí, un niño libre, que es espontáneo y juguetón, o un niño adaptado, que busca complacer, o al contrario se rebela contra las normas. Y en medio de los dos, Está el estado del yo adulto, el concepto razonado de la vida.
Es nuestra parte lógica, racional, que procesa la información del presente como una computadora. No juzga ni siente, solo evalúa datos y decide qué conviene hacer. Precisamente. Entonces, una persona sana e integrada debería poder moverse fluidamente entre estos tres estados según la situación, ¿no? Ese es el ideal. El problema es cuando nos quedamos atascados en uno, o cuando nuestras interacciones se complican. Las transacciones. Exacto. Verne llamó a cualquier intercambio entre dos personas una transacción. Y aquí es donde este modelo se vuelve increíblemente práctico. A ver, dame un ejemplo. Una transacción simple y funcional. De adulto a adulto. Tu adulto le pregunta a mi adulto, disculpe, ¿sabe qué hora es? Y tu adulto responde, sí, son las 3:15. Correcto. Las líneas de comunicación son paralelas. Es efectivo. La comunicación fluye. ¿Y una que sale mal? Una transacción cruzada. Ahí es cuando las líneas se cruzan. Imagina que un jefe, desde su adulto, le dice a un empleado, quizás deberíamos revisar el presupuesto. Una solicitud de datos objetiva. Sí, pero el empleado responde desde su niño adaptado a la figura de autoridad, al padre crítico del jefe, y dice, ¿acaso está insinuando que no sé hacer mi trabajo? ¡Pum! Se rompió la comunicación. Se rompió. Se desvió a un plano totalmente emocional. Y a veces es todavía más complicado. La fuente habla de los juegos psicológicos, que tienen como un mensaje oculto. Exacto. Un juego es una serie de transacciones que parecen normales en la superficie, pero que tienen una agenda oculta y avanzan hacia un beneficio final predecible. Y ojo, no son juegos divertidos. Para nada. Son patrones repetitivos y disfuncionales que jugamos inconscientemente. Espera, el juego de ¿por qué no sí, pero? Ese lo he visto. Creo que hasta lo he jugado. Es un clásico. Es increíblemente frustrante estar del otro lado, tratando de ayudar. ¿Cuál es la verdadera ganancia ahí? ¿Por qué no se siente como ganar? La ganancia no es resolver el problema, es emocional. La persona en el rol de víctima presenta un problema. Otros, los salvadores, ofrecen soluciones. ¿Por qué no intentas esto? Y la víctima las rechaza todas. Sí, pero eso no funcionaría por tal cosa. Cuando los salvadores se rinden frustrados, la víctima obtiene su beneficio oculto. ¿Qué es? Confirmar una creencia profunda, como mis problemas no tienen solución o nadie puede ayudarme de verdad. Es un triunfo sombrío. Esto es clave. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué jugamos a juegos que nos hacen sentir mal? Porque confirma nuestro argumento de vida. Esta es quizás la idea más poderosa del análisis transaccional. Un guión de vida. Sí, es un plan de vida preconsciente que decidimos en la infancia, basado en los mensajes que recibimos y en nuestras primeras experiencias. Es una historia que nos contamos sobre quiénes somos. Sobre quiénes somos, cómo son los demás y cuál será nuestro destino. Y los juegos son una forma de manipular la realidad para que se ajuste a nuestro guión. Entonces, el guión de vida de Jaylen podría ser algo como: debo ser perfecta y exitosa para que me quieran, pero nunca seré lo suficientemente buena, así que al final siempre me van a rechazar. Exactamente. Y si ese es su guión, inconscientemente va a elegir parejas que no están disponibles o va a jugar a juegos psicológicos que terminen en rechazo, No porque quiera sufrir. sino para validar el final de su propia historia. Es un círculo vicioso. Bien, hemos cubierto mucho terreno. Temperamento, conflictos inconscientes, mecanismos de defensa, estados del yo, juegos, guión de vida. ¿Cómo encaja todo? ¿Dónde entran los famosos rasgos como ser extrovertida o introvertida? La personalidad es precisamente la integración de todo eso. Es la organización estable de estos patrones. Ajá. Los rasgos, como los del modelo de los 5 grandes, son la fachada del edificio. Son la parte observable y consistente de nuestra conducta. El producto final. Son el producto final de la interacción entre nuestra biología, el temperamento y toda nuestra historia de aprendizaje, que es el carácter y el guión de vida. Los 5 grandes. Refresquemos la memoria. Son 5 grandes dimensiones. Primero, apertura a la experiencia. ¿Qué tan curioso eres versus práctico? Segundo, escrupulosidad o conciencia. Organizado versus descuidado. El tercero es extroversión. Sociable y enérgico versus solitario y reservado. Cuarto, afabilidad. Compasivo versus suspicaz. Y quinto, estabilidad emocional. O su opuesto, neuroticismo. Calmado y seguro versus ansioso y pesimista. Justo.
y estos rasgos tienden a ser bastante estables después de los 30. Se consolidan, son como el resumen de nuestra personalidad. Exacto, y no contradicen a las otras teorías, las complementan. Volvamos a Jaylin una última vez y tratemos de unir todas las piezas. ¿Cómo sería una visión integrada de su personalidad? En lugar de verla desde 4 ángulos separados, veámoslo como una historia completa. Desde los 5 grandes, su perfil es claro, ¿Cuál sería? muy alta en escrupulosidad, lo que explica su éxito, y muy alta en neuroticismo, o sea, baja estabilidad emocional, lo que explica su ansiedad. La combinación clásica de la persona exitosa pero infeliz. Tal cual. Ese es el qué, y el por qué nos lo dan las otras teorías. ¿La visión psicodinámica? ¿Freud? ¿Erikson? Buscaría el origen en su infancia. La relación distante con la madre, la cercanía con el padre, todo eso pudo haber generado una falta de confianza básica y dificultades en la intimidad. La raíz de su neuroticismo. Podría ser. Y el análisis transaccional nos diría cómo ese por qué se manifiesta hoy. Nos da el mecanismo. Exacto. Esa inseguridad fundamental se traduce en un guión de vida de «no soy digna de amor». Su padre crítico interno está constantemente diciéndole «no eres suficiente». Y para confirmar ese guión, juega a juegos en sus relaciones que terminan, predeciblemente, en soledad. Es la forma en que su pasado sigue controlando su presente. Es un panorama bastante completo y, bueno, un poco determinista. Parece que estamos atrapados. ¿Parece? Hemos visto la personalidad como un edificio complejo, sí, con cimientos biológicos y una estructura invisible y poderosa. Pero aquí viene la parte esperanzadora. ¿Te escucho? El texto sobre análisis transaccional termina hablando de hacer contratos para estar bien. Y una vez que los reconoces. Puedes tomar una decisión consciente de no jugar. Puedes decidir actuar de una manera nueva, incluso si tu niño interno está asustado o tu padre interno te critica. Puedes empezar a reescribir el guión. A través de nuevas acciones, sí. Eso me deja con una pregunta final entonces. Una idea para que quien nos escucha se quede pensando. A ver, ¿Hasta qué punto es necesario entender el origen exacto de nuestros patrones para poder cambiarlos? ¿Es indispensable hacer la arqueología completa de nuestro pasado o podemos simplemente empezar a construir un presente y un futuro diferentes desde la conciencia de nuestro adulto? A ver, ¿nos hemos detenido a pensar alguna vez en cómo pensamos? Buena pregunta. Es que parece algo que simplemente pasa, ¿no? Como respirar. Pero ¿cómo razonamos algo? ¿Cómo resolvemos un acertijo? ¿O hasta cómo entendemos un chisme? Detrás de eso hay procesos increíblemente complejos. Y fascinantes. Hoy, justamente, vamos a hacer una exploración a fondo de la psicología del pensamiento. sí, nos vamos a basar en varios textos académicos que desglosan este campo. La idea es sacar en claro las ideas más potentes sobre cómo funciona nuestra mente, desde la lógica más estricta. Hasta el arte de contar una historia, que también es pensar. Exacto, porque, como dicen estas fuentes, no hay una sola forma de pensar, es más como una caja de herramientas mental, ¿no? Y tradicionalmente los psicólogos han estudiado 2 herramientas principales. Por un lado, el razonamiento. Y por otro, la solución de problemas. Esos son los 2 grandes pilares que vamos a explorar. Perfecto, pues empecemos por el razonamiento, que suena a algo súper formal, casi como para matemáticos. Y ahí la figura que domina el inicio de todo esto es Jean Piaget y su famosa teoría de las operaciones formales. Claro, Piaget, me suena del colegio. La idea, si no me equivoco, es que a partir de la adolescencia desarrollamos la capacidad de pensar de forma abstracta, sistemática. Casi como científicos. Eso, como pequeños científicos. Él lo mostraba con esos problemas clásicos, como el del péndulo, que te daban cuerdas y pesos y tenías que averiguar qué hacía que oscilara más rápido. La clave era aislar las variables. Exacto. O el problema de la balanza, que era para entender la proporción. Y su teoría fue revolucionaria. Proponía una estructura lógica universal que se desarrollaba en todos nosotros. Suena muy bien, pero... Pero la realidad, como siempre, resultó ser mucho más complicada. Investigaciones posteriores demostraron que una gran cantidad de adultos no logran resolver bien estas tareas. Un momento, a ver si entiendo. ¿Me estás diciendo que un genio de la física podría ser pésimo resolviendo un problema de política, aunque la lógica de fondo sea la misma? Precisamente.
Ahí está la clave, que desmontó un poco la idea de una lógica universal. El factor decisivo no es la lógica pura, Entonces, ¿qué es? es el contenido, el conocimiento previo que tienes. Hay un estudio magnífico que citan las fuentes con universitarios de física, de ciencias políticas y de filología. Ajá. Les pusieron problemas de razonamiento de los 3 campos, y el resultado fue demoledor. Cada grupo era excelente en su propio dominio, pero su rendimiento caía en picada en los otros. O sea que el pensamiento no opera en el vacío. Depende totalmente de lo que ya sabemos. Totalmente. Pero eso nos lleva a un problema, ¿no? Porque si lo que sabes de entrada está mal, las fuentes hablan de concepciones previas equivocadas o misconceptions. Exacto. Tu propio conocimiento se convierte en una trampa. Es la gran paradoja del aprendizaje. Esas misconceptions son ideas superintuitivas muy arraigadas. Y difíciles de cambiar, muchísimo. Por eso aprender no es solo añadir información. Muchas veces requiere lo que llaman un cambio conceptual, una reestructuración completa y a veces dolorosa de lo que creías saber. En los textos hay un ejemplo que me pareció genial, el de las ideas de los niños sobre por qué flotan las cosas. Su teoría es simple. Las cosas pesadas se hunden. ¿Y ya? Claro. Pero entonces les muestras un tronco gigante que es pesadísimo, pero flota. Y en lugar de decir, ok, mi teoría está mal, no, la parchan, empiezan a crear excepciones. Ah, es que la madera no cuenta, o es por la forma. Hacen lo que sea para proteger su idea original. Es increíble la resistencia que tenemos a admitir que estábamos equivocados. Es una batalla constante, ¿sí? Y esa batalla no solo pasa cuando aprendemos, sino también cuando nos enfrentamos a un problema. Claro. Y esa es la segunda gran área, la solución de problemas. La visión clásica lo describe como un viaje. Estás en un estado inicial y quieres llegar a un estado final. La solución... Exacto. Y para navegar ese espacio del problema, usamos estrategias generales, o heurísticos. Los textos mencionan algunas muy intuitivas. Por ejemplo, subir la cuesta, que es básicamente dar siempre el paso que parece que te acerca más a la meta. Es directo, pero a veces te lleva a un callejón sin salida, porque no te permite dar un paso atrás para buscar un camino mejor. Luego está el análisis de medios fines, que suena más sofisticado. Pero es muy lógico. Es identificar la diferencia principal entre dónde estás y a dónde quieres llegar, y buscar algo para reducir esa diferencia. Es, en esencia, dividir un problema gigante en subproblemas. Como con la torre de Hanoi, ese rompecabezas de los discos. Justo. Si lo intentas de golpe, es imposible. Pero si te pones submetas, primero muevo el disco chico aquí, luego libero el mediano, paso a paso lo resuelves. Pero de nuevo, nos topamos con la misma limitación que con Piaget. Esas estrategias generales son útiles, pero no explican la diferencia abismal entre un experto y un novato. Claro, no es que un gran maestro de ajedrez sea mejor que yo solo porque divide el problema en partes. Tiene que haber algo más. Mucho más. La diferencia es su vasto y, sobre todo, bien organizado conocimiento del dominio. No solo saben más cosas, su conocimiento está organizado en torno a los principios profundos. Como que ven la estructura profunda de un problema. Exacto. Un novato en física ve un bloque en un plano inclinado. Un experto ve un problema de conservación de la energía. Y al reconocer esa estructura, se le abre todo un arsenal de soluciones. Esa idea de ver la estructura profunda me parece la clave de todo. Y nos lleva directo al razonamiento análogo, ¿no? Usar la solución de un problema viejo para uno nuevo. Es una herramienta potentísima. Pero, curiosamente, también muy escurridiza. Y para ilustrarlo, hay una anécdota de investigación que es simplemente brillante. El problema del tumor. Es buenísimo. La situación es, un médico tiene un paciente con un tumor inoperable. Podría destruirlo con rayos de alta intensidad, pero eso mataría al tejido sano del camino. La pregunta es, ¿cómo lo haces? La gente se queda totalmente bloqueada. La solución es usar múltiples rayos de baja intensidad desde distintos ángulos que convergen todos en el tumor. A muy poca gente se le ocurre. Pero aquí viene lo interesante. Antes de plantearles este problema, a los participantes se les da a leer una historia que en apariencia no tiene nada que ver. La de un general que quiere tomar una fortaleza. Sí, la fortaleza está rodeada de caminos minados. Un ejército grande haría explotar las minas, pero grupos pequeños pueden pasar.
Entonces el general divide a sus hombres y atacan todos a la vez desde diferentes caminos. Espera, para. ¿Me estás diciendo que les das la solución, la estructura del problema, disfrazada de un cuento de guerra, y aún así la gente no lo ve? Increíble, ¿verdad? Es como tener la llave en la mano y no darte cuenta de que abre la puerta que tienes enfrente. ¿Y por qué? ¿Por qué somos tan ciegos a las analogías? Porque nuestra mente no busca analogías por su estructura profunda. Las busca por sus características superficiales. Claro, un problema médico sobre rayos y uno militar sobre ejércitos no se parecen en nada por fuera. Entonces, la historia del general ni siquiera se activa en tu memoria cuando te enfrentas al problema del tumor. Te hacía la conexión mucho más fácil. Esto nos dice algo fundamental. Nuestro cerebro es un poco perezoso. Se guía por las pistas más obvias, las superficiales. Ok, hasta ahora todo ha sido sobre lógica, problemas estructurados. Casi como si la mente fuera una máquina de resolver acertijos. Pero la mayor parte de mi día no es así. Totalmente. Mi día es intentar entender por qué mi jefa dijo tal cosa, o qué va a pasar en mi serie favorita. Es otro tipo de pensamiento. Sí, y esa fue una crítica a la primera etapa de la psicología cognitiva. Estaba tan obsesionada con la metáfora de la mente computadora que se olvidó del significado, de la cultura. Y ahí es donde entra Jerome Bruner, ¿no? Con su idea de dos modalidades de pensamiento. Exacto. Por un lado, la que hemos estado discutiendo, la lógico-científica. Busca verdades generales, categorías, causas. Es el pensamiento de un científico. Y por otro lado, Está la modalidad narrativa, que no busca una verdad universal, sino verosimilitud. Se ocupa de las intenciones humanas, las emociones, los detalles. Es el pensamiento de una novela, de un chisme, de la historia. claro, entendemos la historia como un relato de las intenciones y acciones de sus protagonistas, no solo como fuerzas económicas abstractas. Justo. Y este modo narrativo, social, conecta con cómo razonamos en el día a día, que rara vez es con lógica formal. Es un razonamiento pragmático. Y el mejor ejemplo de esto, que es un clásico, es la tarea de selección de Watson. Es un experimento elegantísimo. Te ponen 4 cartas. Ves una E, una K, un 4 y un 7. Y la regla es, si una tarjeta tiene una vocal en una cara, entonces tiene un número par en la otra. La pregunta es, ¿qué cartas y solo qué cartas tienes que voltear para ver si la regla es verdadera o falsa? La mayoría voltea la E, que es correcto, y muchos voltean también el 4, pero eso es incorrecto. Claro, la regla no dice nada sobre los números pares. La respuesta correcta es voltear la E y el 7. Porque si detrás del 7 hay una vocal, la regla se rompe. Pero casi nadie acierta. La gente falla masivamente. Y aquí viene la magia. Si tomas ese mismo problema lógico, pero lo vistes con contenido social, la regla ahora es: si una persona está bebiendo alcohol, debe ser mayor de 18 años. Y las cartas son: alguien bebiendo cerveza, alguien con un refresco, una persona de 25 años y un chico de 16. ¿A quién tienes que investigar? De repente todo el mundo lo ve claro. Claro, al que bebe cerveza y al de 16 años. El porcentaje de aciertos se dispara. Somos pésimos lógicos abstractos, pero genios para pillar a alguien que se salta las normas. Exacto. Y hay varias teorías para eso. Una es la de los esquemas de razonamiento pragmático, como que tenemos plantillas mentales para situaciones de permisos u obligaciones. Y la otra, la de la psicología evolutiva, es todavía más provocadora. Sí, la teoría del contrato social postula que la mente humana evolucionó para ser muy buena detectando tramposos, los que rompen las reglas de cooperación social. O sea, no es que seamos malos para la lógica, es que nuestro cerebro no evolucionó para resolver acertijos abstractos. Evolucionó para navegar un mundo social complejo. Es, en cierto modo, una máquina de detectar infractores. Eso lo cambia todo. Si conectamos todo lo que hemos visto, el panorama es claro. El pensamiento no es una habilidad única. Es esa caja de herramientas que decíamos. Sí, a veces, si tenemos el conocimiento, podemos ser los lógicos formales que quería Piaget. Otras veces somos solucionadores prácticos de problemas. Y la mayor parte del tiempo, quizá, somos narradores de historias. La gran tensión en todo este campo es esa, entre las reglas generales, abstractas, y el conocimiento específico, rico en contexto.
No somos computadoras lógicas, somos seres que interpretan el mundo. Y para cerrar, los textos nos dejan una reflexión final muy provocadora, del psicólogo David Perkins y su modelo del buen pensar. Dice que se necesita una tríada. Primero, la capacidad, poder pensar bien. Segundo, la inclinación, o sea, la motivación para esforzarte en pensar. Y tercero, y este es el punto clave, la agudeza intelectual, la sensibilidad para darte cuenta de cuándo una situación requiere que pienses en serio. Y la investigación de Perkins sugiere algo sorprendente. El mayor obstáculo para que pensemos mejor no suele ser la falta de capacidad. No, para nada. El verdadero cuello de botella es esa agudeza intelectual. Simplemente no nos damos cuenta de las oportunidades que tenemos para pensar más a fondo. Y esa es la reflexión final, ¿no? ¿Cuántas oportunidades para pensar de manera más crítica, más creativa o más profunda perdemos cada día? No porque no podamos, sino simplemente porque nuestro radar no detectó que la situación lo ameritaba. Bien, a ver, pensemos en esto. Imagina que vas a un zoológico. Te paras frente al recinto de un león o, no sé, un oso, y tratas de decirle algo simple. Ajá. Quizás le señalas un trozo de comida que está medio escondido o con las manos le indicas que se dé la vuelta. ¿Qué pasaría? Pues lo más probable es que te mire con una indiferencia total. Exacto. Y no es que no sea inteligente, sino que, como dice uno de los autores que vamos a revisar, Michael Tomasello, es que simplemente no se les puede decir nada a los animales, ni siquiera con gestos. Y sin embargo, para cualquier humano, incluso para un bebé de 1 año que ni siquiera habla, esos mismos gestos, señalar algo, imitar una acción, son completamente naturales. Transparentes. Claro, esa diferencia, que es abismal, es el punto de partida de nuestra exploración de hoy. Tenemos una serie de textos fascinantes sobre los orígenes de la comunicación, la arquitectura del lenguaje y, quizás lo más complejo, esa relación entre cómo hablamos y cómo pensamos. Exacto. La misión es desentrañar qué hace que la comunicación humana sea tan única. Vamos a pasar de los gestos más básicos a las complejidades de la gramática y nos vamos a meter en uno de los debates más grandes de la psicología. ¿El lenguaje moldea cómo pensamos o es solo una herramienta para expresar lo que ya pensamos? Es un viaje, sí, desde los cimientos de nuestra cooperación hasta lo más profundo de la mente. Entonces, empecemos por el principio, mucho antes de las palabras. Tomasello propone algo que suena radical. Para entender el lenguaje, primero hay que entender los gestos. Sí, su hipótesis es que nuestras primeras formas de comunicación, las realmente humanas, no fueron sonidos, fueron señalar y hacer mímica. Ok, pero señalar parece súper simple. Ahí está lo fascinante. Un gesto como señalar por sí mismo no significa nada. Cero. El significado depende casi por completo del contexto que ya compartimos. A ver, un ejemplo. El texto da uno genial. 2 personas van caminando, una señala unas bicicletas. La otra podría no entender nada. Pero si ambas saben que una de esas bicis es del exnovio de una de ellas, con quien acaba de tener una ruptura terrible. Ah, claro. De repente el gesto significa algo súper complejo. Algo como, él ya está aquí, mejor vámonos antes de que nos vea. O sea que el gesto es solo la punta del iceberg. Lo importante es todo lo que ya sabían de antes. Exacto. Si la bicicleta fuera una que les robaron, el mismo gesto significaría otra cosa totalmente distinta. La clave es lo que los autores llaman el terreno conceptual en común. O sea, no basta con que tú sepas algo y yo lo sepa. Tenemos que saber que el otro sabe. Eso es un conocimiento mutuo. Y requiere una habilidad cognitiva muy sofisticada para, digamos, leer la mente del otro. Pero falta un ingrediente. ¿Cuál? La motivación. Los humanos somos fundamentalmente cooperativos. Tomasello dice algo increíble. Si una chimpancé sabe dónde está la mamá de una cría que llora, no se lo va a decir. ¿Cómo? Aunque pueda hacer un gesto para indicarlo, no lo hará. Simplemente no está en su programa el informar a otros por pura amabilidad. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que un chimpancé podría señalar para ayudar, pero simplemente no quiere? Precisamente. Eso es una diferencia enorme, casi más sobre, no sé, instinto social que sobre inteligencia pura. Es una diferencia de motivación, exacto. El impulso humano de informar, de ayudar con información, es casi un reflejo.
Y no solo informamos, a menudo pedimos cosas simplemente declarando un estado. Claro, llegas a la cocina y dices, ¿qué sed tengo? No estás describiendo el clima. Exacto. Estás pidiendo un vaso de agua, pero de una forma que confía en la cooperación del otro. Esa es la infraestructura psicológica de la que habla Tomasello. El lenguaje no apareció de la nada. Surgió sobre esa base de colaboración. Se construyó sobre esa plataforma para coordinar actividades, construir una herramienta, planificar una casa. Todo eso necesita una comunicación mucho más potente que solo señalar. Hablemos de esa estructura entonces. ¿Cómo pasamos de señalar y cooperar a los casi 7,000 idiomas del mundo? Necesitamos entender de qué está hecho el lenguaje. Bueno, uno de los textos de Vázquez y otros lo descompone muy bien. Lo primero y más básico, la arbitrariedad. Ok. La palabra árbol no tiene nada de árbol. No tiene hojas, no es de madera. Es un acuerdo social. Podríamos haberlo llamado Blick y funcionaría igual si todos estuviéramos de acuerdo. O sea que el lenguaje es el primer y más grande. Hagamos como que esto significa esto de la humanidad. Exactamente. Y sobre esa base construimos con una eficiencia brutal. Aquí entra la doble articulación. Suena técnico, pero es muy elegante. A ver. Significa que el lenguaje tiene dos niveles. El primer nivel son sonidos sin significado, fonemas, p, a, t, o. Por sí solos, nada. Ok. Pero en el segundo nivel, los combinas y ¡pum! Tienes pato. Una unidad con significado. Es un sistema increíblemente eficiente. Con unas pocas docenas de sonidos, construimos miles y miles de palabras. Y con esas palabras, las posibilidades ya son infinitas. Ahí es donde entra lo más potente, la sustitución, la capacidad de hablar de cosas que no están aquí. Del pasado, del futuro, de ideas abstractas. Eso es. Y luego, la magia de la recursión, que con un número finito de reglas y palabras podemos generar un número infinito de oraciones. La capacidad de meter una frase dentro de otra. Este es el podcast que analiza el artículo que escribió el científico que, y así hasta el infinito. Esa misma. Y claro, todo esto no es solo software. Tiene que tener un hardware. ¿El cerebro? Absolutamente. La evolución de nuestro cerebro, con áreas especializadas como la de Broca y la de Wernicke, fue clave. De hecho, una hipótesis muy fuerte es que fue el propio lenguaje, con sus demandas, el que impulsó el crecimiento explosivo del cerebro. Y luego está lo social, claro. El lenguaje vive, cambia con la gente. Sí, crea dialectos, jergas, está en constante evolución. O sea que, si juntamos todo esto, arbitrariedad, doble articulación, recursión, el lenguaje no es solo una herramienta. Es como un increíble set de Lego cognitivo. Me gusta esa analogía. Con unos pocos ladrillos de sonido y unas reglas, podemos construir mundos infinitos en nuestra mente y en la de los demás. Ninguna otra especie tiene una caja de juguetes así. Es una analogía perfecta. Y nos lleva a la pregunta del millón. Si el lenguaje es este set de Lego, ¿nacemos con el manual de instrucciones o lo descubrimos jugando? Claro. ¿Cómo lo aprenden los niños tan rápido? A los 5 años ya son maestros de la gramática y no han ido a una sola clase. Es asombroso. Aquí las fuentes nos presentan dos grandes corrientes. Por un lado, está el innatismo. Su figura principal, Noam Chomsky. Ok, Chomsky. Él propone que nacemos con una especie de gramática universal ya instalada en el cerebro, como un programa que solo necesita activarse cuando escuchas un idioma. Su argumento de la velocidad es muy potente. Parece casi imposible que un niño descubra reglas tan complejas solo escuchando. Eso no cierra el debate. Uno pensaría que sí, y durante décadas fue la visión dominante. Pero luego entra la otra visión, el constructivismo, de gente como Vygotsky. Ajá. Ellos dicen, un momento, el lenguaje que oye un niño no es un caos. Está lleno de patrones, de repeticiones. Y el cerebro de un bebé es la mejor máquina de detectar patrones del universo. O sea que no descubren las reglas de la nada, sino que sus cerebros son súper buenos para extraerlas de los miles de ejemplos que oyen cada día. Exactamente. Desde esta perspectiva, el lenguaje no se activa, se construye con la interacción social. Entonces, ¿naturaleza o crianza? ¿Cuáles? Pues como en casi todos los grandes debates, la evidencia apunta a una mezcla.
Parece que sí tenemos una predisposición biológica, un cerebro listo para el lenguaje, pero ese potencial no sirve de nada sin el entorno social. Claro, los casos de niños aislados lo demuestran de forma trágica. Totalmente. No es una cosa o la otra, sino una danza constante entre la biología y la socialización. Bueno, ya tenemos las bases. El lenguaje se apoya en la cooperación. Sabemos de qué ladrillos está hecho y cómo lo aprendemos. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Qué relación tiene con el pensamiento? Uf, la gran pregunta. ¿Pensamos en español, en inglés, o el idioma es solo la ropa que le ponemos a pensamientos que ya estaban ahí, desnudos de palabras? Bueno, empecemos por la idea más radical de todas, la hipótesis de Sapir-Whorf. Ok. En su versión más fuerte, la más extrema, dice que el idioma que hablas determina y limita cómo puedes ver el mundo. La famosa idea de que si tu idioma no tiene una palabra para el color azul, literalmente no puedes ver el azul como lo vemos nosotros. Y no de determinismo, esa sí que tiene evidencia muy interesante. Ahí es donde entra el estudio sobre hablantes de español y de hebreo. Exacto. A los hablantes de español, que escribimos de izquierda a derecha, nos resulta más natural asociar el pasado con la izquierda y el futuro con la derecha. Es casi automático. Sí, tiene sentido. Pero los hablantes de hebreo, que escriben de derecha a izquierda, muestran la tendencia opuesta. ¡Guau! ¡Qué bueno! O sea, no es que no puedan pensar en el tiempo de otra forma, pero la costumbre de su escritura les crea como un atajo mental. Eso es. El lenguaje no es una cárcel, pero sí es la arquitectura de la casa donde vive tu pensamiento. Moldea por donde te mueves más fácil. Ok, esa es una idea. Pero hay otras. Mencionamos a Vygotsky antes. Sí, su hipótesis es la de reestructuración cognitiva. Para Vygotsky, el lenguaje no solo influye, transforma la cognición, nos permite pensar en abstracto, planificar. Y ahí entra lo del habla privada de los niños, ¿no? Exacto. Cuando un niño habla solo mientras juega, diciendo, ahora el bloque rojo va aquí, no está loco. Está usando el lenguaje como una herramienta para organizar su propio pensamiento. Me pasa a veces, si tengo un problema complejo, solo el hecho de prepararme para explicárselo a alguien en voz alta me obliga a ordenar mis ideas. Esa es una experiencia universal. Y nos lleva a otra hipótesis más moderada. Pensamiento para el habla. Pensar para poder hablarlo. Sí. La idea es que tu idioma te obliga a fijarte en ciertos detalles cuando vas a comunicar algo. En español dices, mi amiga me llamó, y ya. Pero en coreano, por ejemplo, tendrías que decidir el nivel de intimidad de esa amistad para elegir los verbos y honoríficos correctos. El idioma te fuerza a pensar en eso. Cada vez se vuelve más complejo esto. Hay más teorías en juego. Hay al menos dos más que vale la pena mencionar. Una ve el lenguaje como el sistema operativo de la mente. Me gusta. La idea es que tenemos módulos mentales: visión, audición, memoria. Y el lenguaje es la red que los conecta, que les permite hablar entre ellos y crear un pensamiento mucho más complejo. Es como el Slack del cerebro. Jaja, exactamente. Y la última es el andamiaje social, que el lenguaje no cambia nuestra mente por dentro, sino que es una herramienta externa que amplifica lo que podemos hacer. Como un andamio que nos deja construir edificios más altos. El mejor ejemplo es la escritura. Es una extensión de nuestra memoria. Al poder escribir ideas, liberamos espacio en el cerebro para pensar en cosas más complejas. Entonces, al final no hay una única respuesta. Es todo un espectro de posibilidades. Desde que el lenguaje lo es todo para el pensamiento, hasta que es solo la herramienta más poderosa que hemos inventado. Justo eso. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Hicimos un viaje increíble. Empezamos con un simple gesto de señalar. Basado en un instinto cooperativo que nos hace únicos. Vimos cómo sobre esa base construimos estos sistemas simbólicos de una complejidad asombrosa, los lenguajes. Y al final, parece que esos mismos sistemas vuelven y nos dejan su huella en cómo pensamos. La relación no es una calle de un solo sentido, es un ciclo. Nuestra cognición social permitió el lenguaje, y el lenguaje, a su vez, reestructura y amplifica nuestra cognición. No se pueden separar. Como dice uno de los artículos, su evolución no es ni paralela ni uniforme. Se juntan, se separan, se cruzan. Es una danza constante. Y eso nos deja con una última idea para reflexionar. Una que saca todo esto del laboratorio y lo pone en el mundo real. Uno de los textos menciona una campaña en Uruguay. Borremos el racismo del lenguaje. Ajá, la recuerdo.
Pedían a la Real Academia Española que eliminara la expresión trabajar como un negro por sus connotaciones esclavistas. Esto plantea una pregunta importantísima que conecta todo lo que hemos discutido. Si aceptamos que el lenguaje influye en el pensamiento, cambiar las palabras que usamos a propósito puede de verdad cambiar los prejuicios de una sociedad. ¿O es solo un cambio superficial, no? Una capa de pintura si las estructuras de pensamiento no se alteran por otros medios. Exacto. Es un campo de batalla real, contemporáneo, donde todas estas teorías desde Sapir-Whorf hasta Vygotsky se ponen a prueba todos los días.